Los cuerpos estaban quemados, algunos completamente carbonizados. Otros aún abrazaban a sus hijos en el último momento. En el corazón de Texas, sobre las ruinas de un complejo religioso, el humo se elevaba desde un infierno que no era una leyenda, sino una realidad ocurrida en abril de 1993. David Koresh, un hombre que logró convencer a sí mismo y a decenas de estadounidenses de que era el Mesías, la salvación, y que quien lo siguiera no moriría, pero murieron. La rama davidiana no era una secta común, era una comunidad armada que vivía bajo una profecía misteriosa y creía que el fin del mundo llegaría a manos de un estado maligno. Y con un solo enfrentamiento comenzó el asedio más largo en la historia moderna de Estados Unidos. 51 días de negociaciones, silencio y espera, que terminaron en un fuego que parecía el fin de los tiempos. Esta no es solo la historia de una secta, sino la historia de cómo una profecía puede convertirse en bala y la fe en fuego. David Koresh nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas, con el nombre Vernon Wayne Howell. Su madre, Bonnie Clark, tenía 15 años cuando lo dio a luz, mientras que su padre, Bobby Wayne Howell, tenía 20. Los padres se separaron 2 años después de su nacimiento y Bonnie se mudó a Dallas, dejando a Vernon bajo el cuidado de su abuela y su tía, donde la abuela se presentaba como su madre y Bonnie aparecía como una tía en sus visitas. En 1964, Bonnie se casó con Roy Haldeman, un marinero mercante, y vivieron en Richardson, Texas. En ese periodo, Vernon descubrió la verdad sobre su familia, algo que lo marcó profundamente. Koresh describió su infancia como solitaria. Sufría de dificultades de aprendizaje, entre ellas dislexia, y era colocado en clases especiales, donde era víctima de acoso escolar. A pesar de ello, mostró un temprano interés por la música y la Biblia. A los 12 años ya había memorizado grandes partes de las Escrituras. A los 20 años, se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual pertenecía su madre, pero fue expulsado por influir negativamente en los jóvenes. Después, se trasladó a Hollywood para intentar convertirse en una estrella musical, aunque sin éxito. En 1981 se mudó a Waco, Texas, donde se unió a la secta religiosa conocida como la Rama Davidiana, una comunidad cristiana fundamentalista que vivía en el complejo del Monte Carmelo. Allí comenzó a estrechar lazos con los miembros, incluyendo una relación con Lois Roden, una mujer de 70 años considerada profetisa del grupo. Tras la muerte de Roden en 1986, Koresh fortaleció su liderazgo espiritual y se convirtió en el jefe de facto del grupo. En 1990, cambió oficialmente su nombre a David Koresh, eligiendo David en honor al rey bíblico David y Koresh, la forma hebrea de Ciro, en referencia al rey persa que liberó a los judíos de Babilonia. Con ello, reafirmó su creencia de ser el Salvador destinado a guiar a sus seguidores en una batalla final contra las fuerzas del mal. Tras asumir el liderazgo, David Koresh reformuló radicalmente la doctrina de la secta, basándose en su interpretación personal de las Escrituras, especialmente del Apocalipsis. Se consideraba a sí mismo el último Mesías, enviado para revelar los secretos divinos y guiar a sus seguidores hacia la salvación al final de los tiempos. Sus enseñanzas se centraban en la inminencia del fin del mundo, donde se libraría una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, batalla que él mismo lideraría. Consideraba que la obediencia absoluta hacia su autoridad espiritual era el único camino hacia la redención, y promovía una vida de estricta disciplina religiosa y preparación espiritual para el juicio final. Las prácticas incluían oraciones colectivas y estudios intensivos de la Biblia, con el énfasis en que él poseía el conocimiento exclusivo para descifrar las profecías. También fomentaba el sacrificio personal y la disposición al sufrimiento como prueba de fe. Dentro de su interpretación, estableció un sistema de relaciones maritales, en el cual
reclamaba el derecho divino de casarse con varias mujeres del grupo, alegando que era parte de un plan sagrado para crear una generación santa nueva. Este aspecto reforzaba su autoridad absoluta sobre la vida de los miembros. Sus enseñanzas también incluían la preparación ante una posible confrontación violenta con las fuerzas del mal, algo que luego se tradujo en la acumulación de armas, aunque esto era visto como un acto de fe más que como una simple medida defensiva. Los seguidores de la rama davidiana vivían en un complejo cerrado en el Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas, donde se les imponía un estricto régimen diario dominado por reglas de disciplina y vigilancia severa. El recinto estaba rodeado por muros, alambres de púas y puestos de vigilancia, y contaba con guardias armados, lo que reforzaba la sensación de aislamiento y protegía a la comunidad del mundo exterior. El día comenzaba con reuniones matutinas que incluían oraciones colectivas y estudios bíblicos dirigidos por el liderazgo del grupo, con un fuerte énfasis en la preparación espiritual para la batalla final del fin del mundo, en la que Koresh creía fervientemente. Koresh controlaba con precisión todos los aspectos de la vida cotidiana, desde los horarios de despertarse hasta las normas de alimentación y vestimenta, consolidando así su dominio total sobre los miembros. El entrenamiento también incluía el uso de armas de fuego para la defensa del complejo, ya que los seguidores creían que eran blanco de fuerzas externas, especialmente del gobierno. Las relaciones sociales se estructuraban jerárquicamente, con una autoridad absoluta concentrada en Koresh, lo que limitaba la libertad personal y generaba tensiones internas. Se prohibía a los miembros comunicarse libremente con el mundo exterior, y la secta imponía estrictas restricciones a la comunicación con los medios de prensa para evitar filtraciones y preservar la unidad interna. El ambiente dentro del complejo estaba cargado de miedo a la vigilancia externa y al castigo interno, pero también de una esperanza espiritual que mantenía firme la lealtad hacia Koresh. Las tensiones con los vecinos y las autoridades aumentaron debido al almacenamiento de armas y los entrenamientos militares, lo que condujo a una estrecha vigilancia y más tarde a la escalada del conflicto. A finales de los años 80 y principios de los 90, el complejo de la rama davidiana en el Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas, se convirtió en el foco de atención de las agencias de seguridad estadounidenses. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, detectó lo que parecía ser un taller de ensamblaje de armas, junto con un gran arsenal de municiones y granadas de mano, además de entrenamientos militares regulares. En medio del creciente temor, David Koresh interpretó estas investigaciones como un ataque contra su misión divina y su derecho a profetizar sobre el fin del mundo. En sus sermones, retrató a los funcionarios del gobierno como fuerzas opresoras que enfrentarían su gran batalla espiritual. En enero de 1993, las autoridades federales emitieron órdenes oficiales de registro y arresto contra Koresh y sus principales seguidores, acusándolos de posesión ilegal de armas y entrenamiento paramilitar hostil. La operación recibió el nombre de Operation Showtime. En este clima tenso, aumentaron las sospechas sobre prácticas secretas y actos violentos dentro del grupo, incluyendo supuestos confinamientos forzados, lo que llevó a los servicios de inteligencia a intensificar la vigilancia sobre el complejo. La tensión alcanzó su punto máximo el 28 de febrero de 1993, cuando llegó la hora cero del asalto. Lo que hasta entonces era una posibilidad, se convirtió en realidad. La mañana del 28 de febrero de 1993, una unidad de la ATF compuesta por unos 80 agentes se movilizó para ejecutar las órdenes de registro y arresto contra David Koresh y los líderes del grupo. Sin embargo, uno de los miembros de la secta alertó a Koresh sobre la operación antes de que comenzara, lo que desencadenó un intenso tiroteo que duró 2 horas. Desde el inicio del ataque, el mundo quedó impactado por las imágenes de fuego y balas. En el enfrentamiento murieron 4 agentes de la ATF y 6 miembros del grupo, incluido Koresh, que resultó herido. El asalto fracasó y las fuerzas de seguridad se retiraron.
dando paso a un asedio de 51 días. Durante este tiempo, el FBI transformó el cerco en una guerra psicológica. Enviaron negociadores y abrieron canales de comunicación con los hombres dentro del complejo. Koresh se presentó como un líder de resistencia, reforzando en sus mensajes la fe y la idea de que la prueba era de origen divino. Se usaron tácticas avanzadas de presión, altavoces transmitiendo mensajes de negociación y ánimo, cortes de agua y dispositivos de vigilancia audiovisual para detectar alteraciones mentales, pero el resultado fue un aumento de la obstinación y el aislamiento de los seguidores. Los niños y mujeres dentro del complejo sufrían por la falta de comida, agua y atención médica. Koresh permitió la liberación de entre 30 y 35 niños en los primeros días del asedio, pero mantuvo a los adultos como rehenes espirituales. Al mediodía del 19 de abril de 1993, el FBI tomó la decisión final de asaltar el complejo. Se usaron vehículos blindados y granadas de gas lacrimógeno en un intento de quebrar la resistencia. 6 horas más tarde, el complejo estalló en llamas. El incendio causó la muerte de 76 personas, incluido David Koresh, además de entre 20 y 28 niños. Según el gobierno, los miembros provocaron el fuego como un acto de suicidio colectivo, apoyándose en grabaciones que los mostraban vertiendo líquidos inflamables. Los sobrevivientes y críticos, en cambio, sostienen que el gas y los disparos del gobierno provocaron el incendio accidentalmente. A raíz del desastre, múltiples investigaciones oficiales concluyeron que el gobierno no había encendido el fuego deliberadamente, pero señalaron errores graves en las tácticas de asalto. Hasta hoy, el caso de Waco sigue siendo un tema de debate sobre el equilibrio entre la protección de la libertad religiosa y el mantenimiento del orden público, y constituye un legado duradero de controversia legal y moral en el mundo moderno. Apenas se extinguieron las llamas en el Monte Carmelo, se encendió el fuego del debate en Estados Unidos. El gobierno se apresuró a formar comités de investigación federales para desentrañar los hilos de la catástrofe. ¿Quién provocó el incendio? ¿Fue necesaria la incursión? Los informes concluyeron que el fuego comenzó durante la operación de asalto, pero los detalles permanecieron en duda, entre testimonios contradictorios y acusaciones cruzadas. Las autoridades se defendieron afirmando que la secta se negó a rendirse y que Koresh representaba una amenaza real, especialmente tras el acopio de armas y la retención de niños. Pero las familias de las víctimas y numerosas voces independientes calificaron la operación de fracaso sangriento, responsabilizando al Estado por la escalada de la violencia. Los medios se dividieron. Algunos retrataron a la rama davidiana como una secta extremista, mientras otros reportajes subrayaron la tragedia de los inocentes que murieron dentro del complejo, niños, mujeres y hombres que se refugiaron en su fe y terminaron atrapados entre las llamas. El caso desató un amplio debate en el Congreso estadounidense, reabriendo preguntas difíciles sobre los límites de la libertad religiosa y el derecho del Estado a intervenir. Waco se convirtió además en un tema central en los círculos académicos, estudiado como un ejemplo del fracaso en las negociaciones y del peligro de la confrontación directa con grupos dogmáticos. Al final, la tragedia no fue solo un incendio, sino un espejo que reveló lo frágil que es la línea que separa la seguridad de la fe, el rescate de la destrucción. El final del complejo de la rama davidiana en Waco no fue simplemente un capítulo trágico en la historia de Estados Unidos, sino el inicio de una serie de transformaciones violentas en la mentalidad colectiva del país. En el momento en que las paredes del Monte Carmelo se derrumbaron bajo el fuego, comenzó a formarse una nueva clase de ira, una ira que pronto encontraría forma. 2 años después, en el segundo aniversario exacto del asedio, un camión bomba explotó frente al edificio federal Alfred P. Murrah, en Oklahoma City, causando 168 muertos, incluidos decenas de niños y más de 600 heridos. El autor fue Timothy McVeigh, exsoldado del ejército estadounidense, quien estuvo presente cerca de Waco durante el asedio y conservó fotografías de los niños calcinados como prueba del crimen.
En entrevistas posteriores, McVeigh no ocultó sus motivos y declaró abiertamente: «Lo hice por Waco». Para él, el gobierno era el culpable, y las víctimas de Oklahoma solo eran el precio por restablecer el equilibrio, el precio del primer fuego. Este atentado no fue un hecho aislado, sino una señal clara de que las cenizas del Monte Carmelo seguían ardiendo en los corazones. Por todo Estados Unidos comenzaron a formarse grupos de extrema derecha, algunos religiosos, otros paramilitares, todos alimentados por un discurso de odio hacia el gobierno federal. Surgieron movimientos como los Supervivientes del Monte Carmelo y las milicias cristianas, que proclamaban la libertad espiritual y afirmaban seguir el camino de Koresh. El hombre que había muerto con sus seguidores se transformó, para estos grupos, de líder controvertido en mártir, asesinado por creer, castigado por decir no al gobierno. La influencia no se limitó a los movimientos radicales. El mundo académico, las agencias de seguridad nacional y los medios de comunicación comenzaron a reinterpretar lo ocurrido. En las facultades de Derecho, Waco se convirtió en un caso de estudio sobre los límites de la intervención legal en los asuntos religiosos. En los centros de formación policial, pasó a ser un modelo de lo que sucede cuando las negociaciones se transforman en un asedio y el asedio en tragedia. Y en las escuelas de periodismo, Waco se estudia como ejemplo de cómo cubrir asuntos sensibles sin avivar el fuego del conflicto. El FBI, por su parte, implementó cambios profundos en sus métodos de negociación y asalto. Se crearon unidades especializadas para manejar crisis de carácter religioso e ideológico, entrenadas en la paciencia y en la comprensión de la psicología de las comunidades cerradas. En la memoria colectiva, Waco quedó como una herida abierta, una herida que se reabre cada vez que el Estado se enfrenta a un individuo o grupo que afirma hablar en nombre de Dios, cada vez que la violencia se usa para romper una creencia, y cada vez que una profecía arde bajo el peso de las balas. El legado de Waco no reside solo en el número de víctimas, sino en la dura lección que dejó. Cuando el extremismo religioso se encuentra con la desconfianza y el Estado responde fuego con fuego, el resultado no es la victoria, sino cenizas. En el Monte Carmelo,